Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los gritos de alegría de los israelitas y el temor de los filisteos nos hace pensar que teniendo el arca, los israelitas vencerían, y no es así. El relato nos proviene sobre esa falsa seguridad que nos construimos cuando queremos manipular a Dios a nuestro antojo o usamos su imagen como un amuleto mágico. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya en esta primera semana del tiempo ordinario. Nos disponemos a celebrar y a poner en práctica este nacimiento de Jesús, la presencia de Dios en nuestra vida, pero que ahora lo hacemos realidad a nuestra vida cotidiana. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore poriahu vereko nyamdejara. Ore poriahu vereko nyamdejara. Ore poriahu vereko Jesucristo. Ore poriahu vereko Jesucristo. Ore poriahu vereko nyamdejara. Ore poriahu vereko nyamdejara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Eben-Ezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate.
Israel cayó derrotado delante de los filisteos, y unos 4,000 hombres fueron muertos en el frente de batalla, en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Hofni y Pinjas, los 2 hijos de Eli, acompañaban el arca. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron: ¿Qué significa esa estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor, porque decían: un Dios ha llegado al campamento, y exclamaron: ¡ay de nosotros! Porque nada de esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres, filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos, como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota fue muy grande y cayeron entre los israelitas 30,000 hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los 2 hijos de Eli. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Ahora, Señor, nos rechazaste y humillaste. Dejaste de salir con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquearon. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Nos expusiste a la burla de nuestros vecinos, a la risa y al escarnio de los que nos rodean. Hiciste proverbial nuestra desgracia, y los pueblos nos hacen gestos de sarcasmo. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué ocultas tu rostro y te olvidas de nuestra desgracia y opresión? Líbranos, Señor, por tu misericordia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote
y entrega por su purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este leproso, que siempre para nosotros la lepra significa el pecado, porque ya hemos oído en otras oportunidades, la lepra desfigura al hombre, desfigura nuestro rostro. Y eso es lo que nos está diciendo, queridos amigos. Pero hay algo interesante. Dice que viene corriendo para pedir ayuda. Y antes que yo que lleva. La ñasejanguaisha del pecado, ñande ya yuana peñan de yara ñondebe, ya ñesumante ana lleva peñan de yara ñondebe, ya yerureta mante oica tuete, ¿verdad? Cayendo de rodillas. Es decir, queridos amigos, aquí necesitamos el reconocer, porque esto puedes reconocer en nuestra humildad, el humus, caer. Entonces ya dije a beber, pero dice inhala, ponerse en esa actitud de humildad y de decir, Señor, soy verdaderamente pecador. Allá ahí, upeanda ya poya, hacia allá po. Upeanda ya pollo, anajinara, hacia allá po. ¿Entienden? Por eso, queridos amigos, es tan importante esta actitud de este leproso que viene ante el Señor, se tira ante el Señor de rodillas y viene la frase importante, si quieres puedes purificarme, si quieres puedes purificarme. Y sabemos que Jesús, conmovido, dice, extiende la mano y lo toca diciendo, lo quiero, queda purificado. Y ande yara entonces la ojecha o mañana lleva peñane con asome, peñane a peñande yahuere coaj. Hamba ella para la yahuero sapucay, hamba ella para la yayerure, peñande yarabe, haya ello peñande yara, shemonguera mina yep, yande yara, hemos potimina, peñe a veces con asope se apretu. Amaña hanguaisha, esa hanguaisha con hipotimía, ni la ico siempre, con la lepra, con el pecado, con lo que desfigura mi condición de cristiano, mi condición de seguidor tuyo. Y la gran maravilla, queridos amigos, es gemeras, ¿verdad? Enseguida, la lepra desapareció y quedó purificado. Es decir, queridos amigos, que para la fuerza y el poder del Señor, desde su Espíritu, nos anima a nosotros para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos mejorar. Así es que vean años de ya mañana, ya esa cuana, ya mañana, pero ya mañana ponana, moite, huaite bebe ñanguajana. Porque desde ahí, queridos amigos, vamos a poder dar ese paso de purificación, pedir al Señor. Y aquí entonces Jesús después le despide y le dice, bueno, con arejota, pero ni que emombe u ababebe. Parece un poco extraño, ¿verdad? Porque ñandego omene ya hipotar la marketing, al contrario, bueno, cuán atejo que emombe u que entero este habla, eva lo icoa cuendere, eva la yapoa cuendere, lleva porque llave, mano sanadora, etcétera, etcétera. No, el Señor dice rejota, ni que emombe u ababebe. Pero ¿saben por qué? Este es el secreto mesiánico, porque ñande yarando hipotayete hoy la ñande ya hay chupejina, aipo, ya yerurejangua simplemente milagros, magia. Ñande yarando hipotay ya yerure la magia. Ñande yara o mañave ñande corazón, o mañave ñande apetu, ñande lo que quiero es la magia de tu conversión, de tu nueva mentalidad. De la de cambiar, pende apetu uy, reyesa cuan, ni la de mondavete, ni la de yapuga, ni la de corruptove, ni de yapo, cosas indebidas. Tú sabes la diferencia, queridos amigos. Y estoy entonces ñandela yajaina bebé, porque ñande yara no hipotei, la yayiruea, ñande yara me se ve, ñande yara, magia la yayiruea. Pero nosotros nos damos el paso de una verdadera convicción y de una verdadera conversión de acuerdo a nuestras actitudes. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga dando las herramientas necesarias para que los fieles reciban la renovación espiritual, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean hombres y mujeres capaces de luchar contra la corrupción y la impunidad, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y promuevan la vida de oración en el hogar, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amando al pobre y a aquel que sufre más, tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeleos, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.